Cuando X tiende a 0 por la izquierda y luego global también. Vamos a ver en 0. 0 por la izquierda. Y si van a seguir conmigo el dibujito, así que termina, uno lo recorta muy a lo ancho, pero él sigue como bajando así. ¿Está bien? Eh, no toca este eje y no hay otra asíntota que me marquen por acá, ¿verdad? Como para yo decir que es que se acerca esa línea, ¿verdad? Una línea aquí. Aquí vamos a asumir que él sigue este comportamiento, como acercándose al eje Y. ¿Ok? Entonces, como una asíntota, pero que no se ve porque está en el eje. ¿Ok? Vamos a completar esa idea por si no la tenían muy clara ahí, entonces pueden hacer en el dibujo más para abajito y que ahí hay una asíntota vertical. ¿Ves? Entonces, bueno, si fuese el límite por la izquierda, entonces sería menos infinito lo que debemos de completar. Va hacia abajo sin fin, acercándose al eje Y, pero en dirección hacia abajo. Entonces sería menos infinito, es que se tiran los valores, ¿verdad? X tiende a 0, bueno, lateral por este lado ya da menos infinito y por el lado derecho es aquí a 2, ¿verdad? Entonces el límite por la derecha es 2. No coincide con que el límite por la izquierda sea menos infinito. Entonces, cuando ese es el caso, se pone que no existe. Se pone no existe y hacia menos infinito. El límite de la función hacia menos infinito. Quiere decir hacia la izquierda, entonces, ¿verdad? Me quiero salir del dibujo, de la gráfica. Entonces, como saliéndome así como cuando es un personaje de un videojuego, ¿verdad? Que está el mapa y entonces está saliendo, bueno, te vas a salir aquí por el lado izquierdo, para este lado. ¿Cuáles son las imágenes? Bueno, estos puntos que tienden a la altura, vamos a ver, según yo, la altura aquí, ¿verdad? Parece que sí, en el 1. Ahí ustedes si lo imprimieron, pues se fijan ahí un poquito. Entonces sería, tiende a 1. Las imágenes tienden a 1 cuando X tiende a menos infinito. ¿Sí? Estas serían las respuestas. Yo espero que lo hayan podido como eh, revisar un poquito, ¿verdad? En la casa. Esa práctica es enfocada en que estudien para el examen, ¿no? Entonces, digamos, este nivel de dificultad te marqué con X para los de cálculo de informática, repito, que yo soy la que les diseño ahí el examen. Entonces, por ejemplo, no sé, en la primera, yo sé que es como X a la 5 entre 2X. Realmente eso lo podríamos simplificar más y sería como estudiar coseno de una expresión que sería X a la 4 entre 2. ¿Por qué? Porque, digamos, simplificando ahí la X. X a la 4. Entonces pensemos, cuando X tiende a infinito, infinito negativo, aquí tengo una cantidad negativa muy grande, a la 4 se vuelve positiva. Entonces, básicamente es cómo pensar un límite cuando X tiende a infinito, ¿verdad? Esta parte de adentro. Entonces, hay gente que lo escribe haciendo un cambio de variable, hay gente que lo piensa, pues nada más, ¿verdad? Analiza la función coseno, que el objetivo del ejercicio es eso, que ustedes sepan las gráficas de las funciones básicas. Voy a escribir como un cambio de variable, ¿verdad? Como para seguir un poquito de formalidad. Digamos que x a la 4 crece entre 2, eso es 1. Entonces, estoy definiendo lo que está dentro de coseno. Entonces, sería coseno de algo. ¿Y ese algo a qué tiende? Entonces, bueno, analicemos. Si x tiende a menos infinito, x a la 4 tiende a más infinito. Y si fuese entre 2, igual tiende a más infinito. O sea, si es una cantidad muy grande, era lo que estábamos hablando. Y eso es u. ¿Verdad? Entonces, u tiende a más infinito. Digamos que ese es el comportamiento que vamos a apuntar. Perdón, perdonen.
así haciendo mucho cambio, ¿verdad? Como les digo, en ese examen a ustedes, los de informática, les voy a poner más que con X, entonces no pueden analizarlo un poquito más corto. ¿Cómo se comporta coseno hacia más infinito? ¿Verdad? ¿El límite existe o no existe? ¿Qué habíamos hablado de estas funciones que oscilan? ¿Alguien ahí que me pueda contestar? Súper más digo, ¿qué podemos contestar? Hacia más infinito. Uno, no todos. No se acerca un valor a una asíntota, el valor oscila. Siempre sube, baja, sube, baja. Entonces, y de la misma forma, ¿verdad? Entonces es periódica, no se va como oscilando y acercando hacia algo chiquitito, ¿verdad? Como para yo decir que tiende a algo. Entonces ahí el límite no existe. ¿Ves? Entonces en este tipo de ejercicio el límite no existe. En la primera, ¿ok? No existe. ¿Qué? Porque sigue oscilando. ¿Ok? Vamos a ver qué más. En la siguiente es algo de evaluar. No es muy complicado porque es cuando X tiende a un número. Entonces sería X tiende a cero por la derecha, puede ser por la derecha, por la izquierda, depende ahí del ejercicio que uno quiera, como incluir el concepto de límite lateral o si hay algún logaritmo que esté definido el logaritmo adecuadamente. Entonces a veces uno le pone ahí por la izquierda, por la derecha, algo en específico. Entonces en la segunda, si yo evalúo, sería 5 a la 0. Coseno de 2 por 0, 0. Entre 0 menos 1. 5 a la 0 es 1. Coseno de 0 es 1. Y 0 menos 1, menos 1. Entonces eso es 2 y el menos de abajo se pone adelante, negativo. 2 negativo es la segunda. Esa era solo de evaluar porque no dio forma indeterminada 0 sobre 0 para pretender hacer algo más, ¿verdad? Entonces era como reforzar solo eso. La que sigue, vamos a ver si solo evaluar y ya. Yo creo que sí, podemos poner 0, 0 menos 1, más e elevado a la seno de ahí poner 0. Todo eso es el exponente, pero vamos a analizar de lo que sabemos que es seno de 0 vale 0. ¿Okay? Entonces realmente ya no copiamos todo eso, sino que ponemos solo un 0. Y ya. Entonces más que todo como analizar 0 entre menos 1 a la 0, 0 entre menos 1 da 0, a la 0 da 1, o sea, todo eso es un 1. ¿Ves? Entonces ese límite es 1. Esos son unos sencillos que lo que tiene es que están relacionadas a las funciones trascendentes. Hay seno, coseno, alguna exponencial, logarítmica, combinado con algo más. Entonces, ¿qué estamos usando ahí? Las propiedades de límites, donde dice que la suma de dos funciones, y conozco el límite de cada una, entonces es la suma de los límites. Eso es lo que estamos sacando. Esta dio esto, y lo que da es 0 al final. Y del exponencial, en este caso, pues era 1. Entonces, al final, el 0 y el 1 se suman y da el último. Entonces, estás como aplicando las propiedades por ahí. Ya sea en suma, resta, multiplicación, ¿verdad? La división siempre y cuando no se indefina de la forma 0 sobre 0. Ok, vamos a ver la que sigue. Dice, sería evaluar. ¿Creen? Sería, a ver, por el momento yo empezaría evaluando. Aquí arriba es 0 al cuadrado menos 1. Esa parte de arriba daría menos 1. Ahora, en la parte de abajo, 1 más, aquí logaritmo de 0, no lo puedo definir, ¿ves? Digamos que evaluar no nos va a dar lo siguiente, digamos, analizando logaritmo, cómo se comporta logaritmo en el 0. No tiene imagen el 0. Teníamos de que aquí está el 1 y logaritmo natural viene por acá y ya se puede decir. ¿Ves? Entonces, hacia el 0 pasa lo siguiente. Usted, el
la función decrece a menos infinito. Entonces, por lo menos no es logaritmo de cero, sería el comportamiento del logaritmo. El logaritmo de x, ¿cómo es cuando x se aproxima a cero? Bueno, menos infinito, ¿verdad? Entonces, pongámosle que abusando de la simbología, vamos a poner así, menos 1 y 1 más menos infinito, es decir, cantidades muy grandes pero con un negativo. Entonces, pensar aquí, a una cantidad muy grande le sumo 1, igual va a dar el mismo comportamiento. Entonces, va a dar una cantidad muy grande y negativa. Por ejemplo, menos 1.000.000. Si le sumas 1, da menos 999.999. ¿Okay? Igual da una cantidad bastante grande. Entonces, para que sepan, este comportamiento igual se mantiene hacia menos infinito. Menos 1 sobre infinito, eso tiende a 0. Perdonen. Se me metió en una reunión que tengo en la tablet. ¿Bien? Sí, sí, ¿qué pasó? Bueno, me escuchan, Wilas, igual, ¿verdad? 1 sobre Sí, infinito. Gracias. 1 sobre infinito es como lo mismo que hablábamos, ¿verdad? Como tener un queque y vamos a partirlo en 1.000.000 para darle a 1.000.000 de personas. ¿Cuánto queda? 0, ¿verdad? Entonces, este comportamiento tiende a 0, ¿ves? Y el menos y el menos, pues ahí no importa mucho porque el 0 positivo o negativo es lo mismo, es 0, ¿verdad? Es 0 que se coloca, ¿verdad? Aunque les dé más o menos el signo, pues el comportamiento es que tiende a 0. ¿Ves? Entonces, más que todo, analizar la gráfica y entender el concepto de límite, o de una manera intuitiva así, y también completarlo con un poquito de algún cálculo así numérico. ¿Ves? Entonces, esta última pondríamos que tiende a 0, porque nos dio de esa forma número sobre infinito. Entonces, si a un número, si fuese 20, bueno, 20, imagínate 20 queques, entonces, que vas a partir en 1.000.000 cada uno, ¿verdad? O en 1.000.000 de pedazos, 20 que a cada persona le toca una borona chiquitita, cada porción se vuelve casi 0, ¿ves? Entonces es lo mismo, cuando es un número constante entre infinito, el comportamiento es que esa cantidad tiende a 0. Aquí vamos a ver la 5. La 5 es de la forma 0 sobre 0, ¿verdad? Evaluando da 0 sobre 0. Entonces, eso uno lo analiza, debería hacerlo a puro ojo porque se sabe las tablas. 6 a la 2 es 6 por 6, 36. Y abajo 6 menos 6, 0. Entonces, te toca simplificar, tal vez por ahí, diferencia de cuadrados. Más y con menos. Menos 6, ahí está. ¿Ves? Entonces, el comportamiento aquí, el criterio de la función es, de la función se va a comportar, digamos, como x más 6. ¿Por qué? Porque el factor problema se está cancelando arriba y abajo, entonces las funciones son como equivalentes. Función original y x más 6. ¿Cómo se comporta la función x más 6? Y nada, evaluar el 6. Más 6, 12. Entonces el límite es 12. El límite existe, pero no la imagen del 6. Por ahí podríamos hablar del tipo de discontinuidad. Con solo ver que dio 0 sobre 0 y después el límite si me da un número, que la imagen del 6 no existe, ¿qué tipo de discontinuidad? Ahí, pregunta extra, ¿qué tipo de discontinuidad tendríamos ahí? En una función como esa, x cuadrado menos 36 entre x menos, 30, menos 6.
da 0 sobre 0, o sea, da 0 el denominador, ¿está bien? Se indefine la función, la imagen de 6 no existe, pero el límite sí me dio un valor, me dio 12. ¿Ves? Exacto, evitable, gracias Adrián. ¿Ves? Tanto por la izquierda como por la derecha se acerca como al mismo valor, a la altura 12. Entonces, ese es el comportamiento ahí, pero 6 no tiene imagen, entonces de ahí el punto está vacío, ¿verdad? En esa parte. Si me tuvieran que preguntar, es una discontinuidad evitable. Eso se lo tienen que saber bien, bien, ¿verdad? Que eso puede ser una pregunta cortita en una función y no, o un detalle importante que considerar, ¿verdad? Para los que están en cálculo 1, de civil, ¿verdad? Chiquillos, son nosotros, los de ingeniería. Eh, qué sé yo, que tenga el criterio de una función y te piden que analices las discontinuidades. Siempre analizar el denominador de la función, ¿verdad? Para eso hay que saber factorizar bien y no dejar ningún punto ahí pendiente, ¿verdad? De factorizaciones, que a veces lo hacen en la calco y no, ¿verdad? Como que no está muy bien. Ok, ese es exponencial cuando x tiende a más infinito. La base parece un medio, pero arriba hay un menos 5x. Bueno, entonces por ahí puedes analizar la función como cambiarla y decir, bueno, es un medio elevado a la menos 5 y todo está elevado a x. Entonces, lo que vas a tomar como base de la función es un medio a la menos 5. Entonces, ese negativo lo que hace es invertir eh, la fracción, ¿verdad? Del denominador con el numerador, le da vuelta. Y el 5 es elevar a la 5. Entonces, esa cantidad realmente te queda como un 2 arriba, un 1 abajo, a la 5 y a la 5. El 1 a la 5 es 1, ¿verdad? Estoy analizando aquí el criterio de la función. 2 a la 5 es 32, ¿verdad? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. 32 sobre 1, ok, 32 a la x. Realmente esta función que hay que analizar es 32 a la x, pero estaba como escondido aquí. Entonces, ya no se imagine esto, sino que piense, bueno, la función 32 elevado a la x. Esa función es creciente, entonces vamos a analizar aquí. Perdón porque voy a estar borrando, pero la verdad es que hay que dar el video grabado. Ahí se la ponerle que así, ¿verdad? Creciente. Entonces, el comportamiento hacia más infinito. ¿Ves? Entonces, la función crece hacia más infinito. La respuesta aquí sería, el valor del límite es más infinito. ¿Ves? Entonces, hay que entender las funciones y entender el comportamiento hacia la izquierda y la derecha. No es muy sencillo de cada función, lo que pasa es que hay que entender el criterio de ellas. En la siguiente es muy, muy básico lo que se pide, conocer de las identidades. Por ahí Adrián me había preguntado que cuáles hay que saberse, pues las que vi en clase, ¿verdad? O sea, es necesario que las dominen y ya las dieron hace como 2, 3 semanas. Hay que memorizarlo, ¿verdad? Como las tablas de multiplicar, hay que saber por lo menos lo básico. Entonces, por ahí si evaluamos da 0 sobre 0. Después de evaluar y que de 0 sobre 0, esta parte de arriba la puedo modificar, voy a alterar esto y que se vea diferente, pero va a significar lo mismo. ¿Está bien? Me da 0 sobre 0 y luego voy a cambiar 1 menos coseno cuadrado, perdone, 1 menos cos cuadrado de seno cuadrado. ¿Ves? Ese es el cambio que vas a hacer, eso es por las identidades pitagóricas, que son las primeras que habíamos apuntado. ¿Ves? Entonces, ¿eso qué implica? Que nos va a quedar el límite más sencillo, no es cambio de variable ni nada, es solo cambiar cuando x tiende a 0 de seno cuadrado sobre seno normal, seno de x. Se puede simplificar porque arriba está como la misma cantidad que abajo, solo que arriba está la 2.
Entonces quedaría una vez arriba, ¿verdad? Nos quedaría límite cuando x tiende a 0 de seno de x. Y esa función básicamente es evaluar, ella es una función continua, no tiene interrupciones así importantes que tengamos que entender mucho, es entender la función y saber de puntos básicos, aunque sea con la calculadora evaluar. 0, seno de 0 es 0. Entonces, listo, ese es un pequeño mostrario de tipos de preguntas que uno puede hacer, vale un punto cada uno en el examen de informática, de los chiquillos que yo diseñé ahí el examen, pero a veces hay que analizar así 2, 3 cosas, ¿verdad? Ve que quiera una identidad y ya evaluar. Entonces, si no se sabe la identidad, no avanza, ¿verdad? Que vamos a ver este otro. Les puse que asíntotas horizontales y verticales de esa función. Voy a recortarla. Vamos a pasar a otra hoja. Entonces vamos a empezar con los puntos donde se indefine la función. Vamos a pensar en el denominador. ¿Sí? ¿Qué valores tenemos? Lo que tenemos que hacer ahí es igualar a 0. Y pues, okay. Vamos a igualar a 0 el denominador y vamos a ver dónde se indefine. Para ver si en algún punto da k sobre 0, por lo tanto infinito, digamos, algún límite lateral y que ahí haya una asíntota vertical. Vamos a pensar esa parte primero. Entonces, vamos a analizar dónde se indefine. Vamos a factorizar, sacamos factor común, sale 2 a factor común y sale x. Nos queda x a la 2, 5x y menos 6. Déjenme revisar. Sí, y podemos factorizar más el trinomio. Vamos a intentar por inspección, ¿está bien? Vamos a buscar x a la 2 es x por x y menos 6, a ver qué opción me sirve, ¿verdad? Entonces serían x por x es x a la 2, 6, vamos a usar, puede ser 6 y 1, positivo y negativo. Para que en cruz, así cruzadito, ¿verdad? Me da menos x. Multiplico, la otra multiplicación 6x, y la suma de esas dos cantidades sería menos 1 más 6, 5. ¿5 qué? 5x. ¿Es el del centro? Se comprueba que es del centro. Entonces, pues nada, eso, ¿verdad? Sí hicimos la comprobación y es la que funciona. Voy a borrarlo, ¿ok? Voy a borrarlo para seguir. Decía que x más 6 y x menos 1. Eso lo igualamos a 0. ¿Okay? Yo lo estoy haciendo a pie, entonces sería igualar en cada caso. El primer caso es cuando x es igual a 0. Entonces hay que analizar ahí. El segundo caso sería cuando x más 6 da igual a 0. Es decir, cuando x vale menos 6. Y el otro caso que hay que analizar es cuando x menos 1 da igual a 0, que sería cuando x vale 1. Entonces tenés 3 posibles asíntotas verticales. No sabes, tenés que calcular el límite a ver de qué tipo da. ¿Cómo es el criterio de la función? Esto que yo voy a usar, voy a factorizar arriba porque lo veo
clarito, ¿verdad? Que es una fórmula notable. No sé si alguien me ayuda ahí para saber cuál fórmula notable usar arriba. Diferencia de cubos, ¿no? Diferencia de cubos. Entonces sí, remitirnos al formato para factorizar, ¿verdad? No para completar. En este caso, apuntar ahí que lo que tenés es la diferencia de cubos, entonces es la resta por el primero al cuadrado más la multiplicación de los dos términos más el segundo al cuadrado. O sea, por ahí va la idea para factorizar. Entonces van a salir los factores x menos 1, porque tenés x a la 3 y 1 a la 3. Te va a salir x menos 1 y te va a salir x cuadrado, x por 1 y 1 por 1, que sería así. Si usted quiere buscar factorizar más ese trinomio, no se puede. Normalmente cuando es así, en una variable sin sustitución ni nada, diferencia de cubos, da un trinomio que no se puede factorizar más. Se lo calcula con el discriminante. Eso le ayuda a indicar si sí o si no. Entonces, aquí sería 1 a la 2 menos 4ac. Eso da negativo y ya no se puede factorizar más, ¿verdad? Números reales, ni siquiera con raíces ni nada. Entonces, él se queda así y a la hora de factorizar, pues bueno, vamos a trabajar cada límite en el 0, en el menos 6 y el lugar interesante o diferente va a ser en 1. Entonces, el límite cuando x tiende a 0. Yo sé que arriba dice x menos 1, x a la 2 más x más 1, y abajo un montón de factores. Está bonito, estaba el 2, la x, el x más 6, el x menos 1. El factor que se simplifica aquí no altera en nada. A la hora del resultado, arriba me da un número, ¿verdad? Cuando x tiende a 0, arriba me da 1 y abajo me da 0 porque x, el factor x está multiplicando abajo, entonces me va a dar 0. Esto quiere decir que si hay asíntota vertical, porque el límite por la izquierda, a la derecha, bueno, no lo vamos a valorar, pero da de esa forma, da más o menos infinito. ¿Verdad? Ya no hago más detalle porque para saber las asíntotas, pues solo ocupo saber en qué valor, ¿verdad? Que sería en el 0. Entonces, si hay asíntota vertical y es en x igual 0. Esto va a pasar también con el menos 6. El menos 6 va a pasar lo mismo porque no puedo tachar el factor problema en ese caso. Voy a plantear todo igual, planteo el criterio igual, se tacha igual, pero queda vivo y lo mismo, o sea, de igual modo, x más 6. Entonces va a dar de la forma k sobre 0. Entonces, el límite en menos 6 sería esta expresión. Usted verá si lo copie todo o con un párrafo explica que de manera análoga da, ¿verdad? Entonces, así está, y arriba te da de ahí un número, te da la forma k sobre 0. Ahorita no voy a meterme en la calculadora a ver cuánto hay de más. 5 daría como 31 arriba y 0 abajo. Puntos que da más o menos infinito. Hay una asíntota vertical entonces en x igual menos 6. Okay, ya tenemos dos resultados. 0 y menos 6. Y en el otro factor, voy a robarme el límite para no volverlo a copiar. En el último caso, nada más que en 1, repetir aquí que estamos en 1, se canceló el factor problema arriba y abajo, digamos, daba 0 sobre 0, pues ya no, ya al evaluar nos daría, en 1 daría 3 arriba, y abajo daría 2 por 7, 14. Y esto es un número real, digámosle así, un número real. Entonces, ahí no tenemos asíntota.
cuando da un límite diferente de infinito. Ahí no hay asíntota vertical en 1. Pongámosle así en 1 nada más para que nos quede bien recalcado. Entonces descubrimos todos los casos donde el denominador se hace 0. En el examen, Marisela, si te preguntan que cuál es el valor de los límites laterales, entonces en algún apartado, entonces usted lo contesta, tiene la obligación de hacerlo. Si solo diga si tiene asíntota vertical o no, entonces usted nada más explica eso, con que dé K sobre 0, el límite, pues ya, bueno, tiene que como explicar más. Entonces depende de la pregunta. Yo lo que hago, perdón, es que me están pegando los ampulles. Yo lo que hago es de ver los ejercicios de exámenes viejos en mediación. Se meten, digamos, los de 1101, pues esos ítems que mandó la profe para que vean más o menos el tipo de cómo se formula la pregunta. Para los de informática, creo que yo puse como que pongan la cinta, que cuál es, ¿verdad? Y obviamente si hay que hacer pasos de acuerdo a la cantidad de puntos que yo les dé, así tienen que explicarse, si es desarrollo, es mucho más, si es en otras secciones, pues menos, ¿verdad? Puede ser algo más corto. Profe, Dime. disculpen, ¿mediación virtual en qué parte puedo ver lo de los exámenes? Sí, vamos a ver. En mediación virtual 2. Material de apoyo, exámenes viejos, dice. En cálculo de ingeniería, material de apoyo, exámenes viejos. Ahora les mando. Ok, muchas gracias. Ya vi el celular, te lo voy a dar fotillo para que veas. Es que se corre. Ahí le tomé foto y le mandé con la compu. Ok, vamos a resolver este otro. Sí, es operaciones como básicas. Ponele, está bien, pero ahí siguen conmigo un poquitillo las operaciones ahí fraccionarias, qué sé yo. Dice que en -6, si yo evalúo toda la sección de arriba, hay formas indeterminadas. Por ejemplo, la resta de las dos fracciones es, por así decir, 1/6 menos 1/6 y da 0. Pero lo que tiene que hacer es ponerlo en la calculadora. Solo la sección de arriba y verificar que da 0. Solo la sección de abajo por aparte, el denominador, y que le dé también 0. Si pone todo escrito, la cálculo le dice error matemático, entonces queda bateado, ¿verdad? O bateada, no sabes si es K sobre 0 o 0 sobre 0 o algo. Bueno, entonces le da 0 sobre 0. Ok, entonces ahora lo que sigue es descomponer un poco lo que tenemos, que sería hacer la operación de fracciones arriba y ver qué queda. Operaciones básicas, ahí es de resta, se puede hacer como en cruz. Si hay división, se hace extremos por extremos y medios por medios. Ok, entonces vamos a escribir aquí. Vamos a escribir límite. X tiende a -6. Vamos a poner en diagonal. X multiplica a 2x más 8. Menos 1 multiplica a x cuadrado menos 12. Y los dos de abajo multiplicados sería x al cuadrado menos 12 que multiplica a x. Todo eso está por encima, está en el numerador de x más 6. Entonces usted tiene que sí trabajar más que nada la parte de arriba a la hora de, o sea, es el numerador del numerador, ¿verdad? Entonces, como distribuir la x, distribuir el signo de menos, sumar términos semejantes y lo que quede factorizarlo un poco a ver cómo le mejora la expresión. Esta parte de abajo parece factorizada, x cuadrado menos 12
Y vamos a ver qué más. Este x más 6 también está factorizado. Entonces, sí, los otros términos lo que van a hacer es esperar. En el primero es que vamos a trabajar bastante, ¿no?, en la distribución. Entonces, vamos a ver qué pasa. Sería arriba me quedaría 2x a la 2, 8x, menos x a la 2 más 12. Entonces, repito, x por 2x, x por 8. Ahora cambio de signo, menos 1 por x a la 2 y menos 1 por 12 negativo. Todo eso lo que dé, ¿verdad? Entonces, esta fracción y abajo tiene todo lo otro igual, o sea, toda esta sección es igual. Todo esto. A ver si me lo puedo copiar. Pegar. Ok, entonces, vamos de nuevo. La parte de arriba sería sumar los términos semejantes. Esos darían 2 menos 1, 1. 1x cuadrado. Y los otros dos serían 8, no, 8x solito y 12 solito. 12 solito. Voy a tal vez trabajar eso aquí en una esquina, sería x cuadrado 8x más 12. De repente y eso voy a tener que factorizarlo buscando el factor problema. X por x. Entonces voy a poner aquí 6 positivo. 2 positivo. 6 por 2, 12. Estamos haciendo inspección. Y vamos a comprobar en diagonal. 2x. En diagonal. 6x. Sumados. 8x, que es el del centro. Pues bien, en esa parte ahí me sirvió. Entonces yo ya sé algo que voy a escribir en el cálculo acá del límite. Vamos a poner límite cuando x tiende a menos 6 y en vez de escribir lo que era sumar los términos, ya sabemos que esa suma de términos semejantes y los otros dos forman un trinomio que se factoriza. Entonces vamos a escribir la factorización para ahorrar aquí el tiempo. X más 6, x más 2, perdón, x más 2 y lo divide x a la 2 menos 12 y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, para que puedan ver las dos fracciones, para hacer extremos por extremos y medios por medios, van a hacer lo siguiente. Este es el de arriba, este es el otro, el de abajo. Ahí va una fracción. Luego la otra fracción es x más 6 y dividiendo tiene un 1. Entonces vamos a colocar ahí un 1 porque nos falta un denominador para esa fracción. Entonces vamos a hacer extremos por extremos y medios por medios. Entonces se multiplican los extremos, multiplican los medios y esperamos simplificar un poquito. Y se va más en operaciones que de fracciones, digamos. Y era válido empezar por ahí porque hicimos la evaluación al inicio. Si no evalúan, no están en nada, ¿verdad? Moraleja, hay que evaluar para saber si es una forma indeterminada, por otra, si no. Y se pone a hacer un montón de cosas y tal vez no ocupaba simplificar, solo evaluar y ya. O saber la gráfica y ya, ¿verdad? A irse por otro lado. A dejar así. Extremos por extremos, como es x más 6, x más 2 por 1, el por 1, si uno quiere lo pone y si no, no. Lo otro sería x a la 2 menos 12. La x y el x más 6. O sea, medios por medios. Siendo ahí, ¿sí? Luego, factores en común. Arriba y abajo vemos x más 6, x más 6, que es el factor problema. Entonces sería evaluar y listo. Yo aquí evaluaría menos 6, le sumo 2, porque veo que es esta x más 2, ¿verdad? El término de arriba. Abajo escribiríamos menos 6 entre paréntesis al cuadrado menos 12.
¿Por qué? Porque estamos ahí como revisando, dele, esta x a la 2 es este menos 6 a la 2. Para que quede bien colocado, tiene que ir con paréntesis. Me falta un menos 6 multiplicando, que significa esta x multiplicando. Y nada más. Es todo lo que le dé. Entonces ahí lo que le dé sería uno sobre 36. A ver, sí, voy a borrar esto. Ustedes lo hacen en la calculadora, entonces 1 sobre 36, ahí está. Esa sería la respuesta del límite original. Entonces, operaciones con fracciones, después habilidades que hay que tener como factorizar, simplificar, evaluar un criterio que dé de la forma 0 sobre 0 todavía, encontrar un factor problema, evaluar al final y ya saber que ese resultado es válido. Entonces son como los mismos criterios de siempre, ¿verdad? Vamos a ver. No sé si tienen dudas, alguien quiera comentar algo de este ejercicio que ya estaba más elaboradillo. Sobre todo es operaciones de fracciones, ¿verdad? Lo que uno lo aprende. Muy bien. Y el último, sí. El último aquí sería una racionalización muy chiquitita. Me acabo de dar cuenta que se me olvidó algo. Me acabo de dar cuenta. Este ejercicio, las instrucciones decían que, a ver, este ejercicio yo pegué la hojita y había que sacar la asíntota horizontal también. La instrucción estaba por aquí, déjenme la reviso. Está. Dice, responda de forma breve el criterio de las asíntotas. Hicimos las verticales y como no estoy en hoja, me he puesto ahí, me perdí. Es asíntota horizontal también. No sé si alguien quiere identificarlo así con el puro criterio. ¿Me ayude? ¿Cuál es la mayor potencia de arriba? Y X el límite X a la 3. Ajá, el que tiene x a la 3. Abajo la mayor potencia es x a la 3. Entonces los números, los coeficientes, se dice que los acompañan, son los que van a definir la asíntota horizontal, porque nosotros lo que planteábamos era el límite hacia más infinito o menos infinito de la función. Y la función está dirigida totalmente por las mayores potencias, ¿está bien? Entonces, al ser una potencia igual arriba y abajo, era simplemente identificar los coeficientes y ya está. Esos límites al infinito de polinomio entre polinomio se vuelven fáciles porque son los coeficientes de las mayores potencias cuando son iguales. Ustedes quieren explicar la razón, el cálculo es sacando un factor común a la fuerza, que en este caso es igual arriba y abajo. ¿Verdad? De x a la 3 sale a factor común a la fuerza 1 menos 1 sobre x a la 3. Me acabo de acordar porque iba a ser un límite al infinito, entonces me acordé que no hice esto bien, que no hicimos ese apartado. Abajo sacas x a la 3, que es la mayor potencia, el 2 lo puede pagar y los demás quedan siempre debiendo algo. Entonces queda 1 entre x y 2 entre x a la 2. Así. Ya me van a regañar por ese 10, entonces mejor voy a poner 10 sobre x. Quedo debiendo 1. ¿Ves? Entonces aquí todo se simplificaba, el x a la 3 con x a la 3 y las potencias ahí invertidas de la x a la 1, x a la 3 y x a la 2 están en denominadores, tienden a 0 cuando x tiende a infinito. Entonces lo que quedaba vivo, como decíamos, ¿verdad? Era 1 sobre 2.
sea, los coeficientes de las mayores potencias, como lo vimos en clase. Por eso es que a ese tipo de límites uno no le da tanto enfoque en las pruebas, digamos, tal vez si uno pregunta asíntotas, pues ahí va, ¿verdad? Metido en una función que sea un cociente de polinomios, ¿ves? Porque funciones así, cocientes, uno puede meter raíces y logaritmos e igual preguntar. Pero, como les digo, no va encauzado más o menos a lo que más se ve en la clase. Estaba con el ejercicio de aquí. Perdonen porque en algún momento no me había brincado eso y ahorita vemos qué ejercicio me haga falta terminar. Este es al infinito de los que sí nos interesan los exámenes, ahí para los dos grupos, para el desarrollo, ¿verdad? Tal vez no es muy elaborado en lo que está dentro de las raíces, pero el formato siempre es el mismo y lo elegí porque de los que tenía ahí a mano era el que tenía que tiende a menos infinito, entonces como para reforzar esa parte del menos, ¿verdad? No sé, entonces, para tener cuidado ahí. El, ¿qué era este? Ok, creo que este es diferente a los que hemos hecho, no da igual. Da infinito menos infinito. Cuando X tiende a menos infinito, eso tiene un error. Ay, déjenme ver, porque eso yo lo había agarrado de una práctica. Un segundito para buscar otro, está bien. Pues si le pongo más, me queda menos, más. No, no, vamos a buscar otro, está bien. Uno más. Creo que no tiene mucha gracia aquí donde se simplifica adentro tampoco. Vamos a quitar este, vamos a poner otro. Déjenme aquí de los que mandó esta profe. Vamos a hacer ahí uno bien compliquetito. Vamos a hacer uno aquí. Se regala una hoja. Atentos, ¿verdad? Porque no está en el folleto que les hice de práctica. Está en otro lado. Entonces lo vamos a seguir de aquí. Entonces, digamos, este es de cálculo 1 de ingeniería, de los de eléctrica. Y en algún momento esto fue de un examen y le habían puesto 8 puntos. Digamos que uno hace 8 pasos, por lo menos, ¿verdad? Entonces, de igual modo es X que tiende a menos infinito, que nos interesa reforzar esos ejemplos. ¿Ves? Entonces, hay que entender, tenemos raíz cuadrada y un menos. Entonces, vamos a hacer como que evaluamos, ¿verdad? Va a dar infinito menos infinito y después es racionalizar. En ese sentido es lo mismo siempre. ¿Okay? Entonces aquí usted va a poner que da infinito positivo menos infinito positivo. Esto es una forma indeterminada. Entonces lo que va a hacer ahora es racionalizar. Entonces, tener la parte tal, que es una resta de raíz. Y vas a completar. Entonces, completas multiplicando por el conjugado, que es la suma de las raíces. Yo me enfoco mucho en eso, pero es para que no se enreden. Que de resta se completa con suma y que cada ejercicio, ¿qué es lo que tiene diferente? Lo que está dentro de la raíz. La parte que tiene variables y demás. O aparte que una raíz pueda tener un 2 multiplicando afuera, entonces tener cuidado ahí con las propiedades algebraicas. Pero básicamente es clonar lo que ya tenés, pero con un más. Copiarlo arriba y abajo. Entonces, si el ejercicio tiene un 5x cuadrado, pues bueno, así empezamos.
Entonces ya sabe que es lo mismo de siempre. Aquí normalmente no le ponemos nombre así como H, ¿verdad? O el A, la expresión A, al denominador porque no duramos muchos pasos necesitando eso, ya que hay que sacar factor común a la fuerza y demás en la parte del denominador. Entonces en este tipo de ejercicios al infinito casi no usamos eso. Lo que sí usamos es ir factorizando arriba y, bueno, haciendo las operaciones arriba y abajo factorizando la fuerza al mismo tiempo. Entonces vamos a poner, bueno, quedaría la primera raíz al cuadrado. Luego la otra raíz al cuadrado. ¿Cuáles son las raíces? Bueno, 5x cuadrado y demás, ¿verdad? Menos 5x más 1. 5x cuadrado menos 3x. Y el denominador, pues lo voy a copiar. Bueno, digamos que no vamos a hacer nada en este paso porque no nos da el asunto de distraernos con eso. Digamos, sería. Estos pasos me llevan a simplificar la raíz en el exponente 2. Más cuidado en la segunda porque ahí hay un menos, ¿verdad? Entonces ponga atención ahí. Se supone que es una carita feliz, pero bueno, ahí lo que salió. Ahora te queda arriba, entonces, cuando x tiende a menos infinito, 5x al cuadrado menos 5x más 1. Y con menos, 5x a la 2 y con más, el 3x. ¿Por qué con esa alteración? Porque había un menos, aquí es un positivo y aquí un negativo. 5x a la 2 es positivo porque no tiene nada, ¿verdad? No tiene ninguna expresión ahí negativa. Entonces ese menos al repartirse le queda menos al 5 y más al 3. No lo puedo. Está el denominador, queda igual. Ahora seguimos arriba. Se distribuyó para cancelar expresiones. Arriba parece que se cancela. 5x2, 5x2. Y se juntan. Este 1 pues solito. Menos 5x y 3x y se juntan ellos dos. Quedan menos 2x. Entonces en el siguiente paso nos quedaría límite cuando x tiende a menos infinito de menos 2x y el más y el 1, porque todo lo demás se canceló. Y el denominador, que no hemos hecho nada, si usted lo hace en el lápiz, en el examen, pues puede ir alterando ahí de una vez el denominador, como que se devuelve y borra un poquito y lo acomoda. No es problema trabajarlo así por aparte. Bueno, ya hicimos esos pasos. Ahora vamos a trabajar por factorizar adentro de la raíz y sacar. Entonces, todo lo demás se va a mantener igual, es decir, todo excepto el denominador. Entonces, en el denominador, adentro de la raíz, vamos a factorizar x a la 2. Entonces, lo puede pagar el 5, el menos 5 debe 1, y el 1 no puedo pagar nada, entonces quedó 1 sobre x a la 2. Pues mami. Pues lo que tiene que que le puedo decir a Nina que me dé un poco de tiempo. Sí, vaya bien. Dígale que ponga arroz. Ok, ahí terminamos en la primera raíz y en la segunda vamos a sacar x al cuadrado. El 5 sí puede pagar
y el 3 no puede. Y la idea es sacar x a la 2 de la raíz, sale valor absoluto y ahí vamos, ¿verdad? Las raíces funcionan como paréntesis también. Es que dentro de la raíz había dos términos. Al cancelarse la raíz con el 2, aquí más arriba, acá. Entonces quedan desamparados estos dos que estaban metidos en un techito. Entonces, ellos dos por delante tienen un negativo. Entonces, negativo altera todo lo que esté a la derecha. Y no solo es el 5x cuadrado, sino que el menos 3x. Entonces, menos altera el primero, menos altera el segundo. O sea, básicamente la raíz es entre paréntesis, todo esto está dentro de la raíz. Por eso es que yo siempre hago como un palito aquí hasta donde llega la raíz, para que se entienda que la raíz cubre hasta el último, ¿verdad? Vean aquí que había también borrado para que igual quede hasta el último metido, ¿verdad? Hasta el último metido en la raíz. Entonces, bueno, acá vamos a obtener lo siguiente. Salir de la raíz puede salir valor absoluto de x, se mantiene la raíz, sale valor absoluto de x y se mantiene la raíz. Entonces, adentro de la raíz quedó el 5 y las fracciones. El 5 y la fracción. Y ahora lo que vamos a hacer es que cuando es menos infinito, esto es menos x. También menos x. ¿Ves? Y se saca factor común. Vamos a hacer esos dos pasos en uno solo. Significa menos x, que se va a factor común. ¿Y qué es lo que queda adentro? Este ya no, y este tampoco. Eso es lo que va a quedar ahí. La primera raíz más la segunda raíz. Eso es lo que queda dentro del paréntesis, ¿verdad? Repito, cuando saco factor común, el valor absoluto, sale valor absoluto afuera, que es menos x. ¿Y qué queda adentro? La primera raíz más la segunda raíz. Solo hay que copiarlas, ¿verdad? Con ese montón de símbolos ahí adentro de las raíces. Eso vamos a hacer, ¿ves? Entonces sería raíz, cierro, más raíz y cierro. La primera tiene 5, fracción, fracción. Y la segunda tiene 5 y fracción. ¿Para qué sacamos esa x? Para poder cancelar con la x de arriba, que vamos a sacar a factor común. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente, me voy a copiar esto último. Y voy a borrar arriba para que ustedes vean el proceso de sacar x a factor común. Ahí arriba sale x a factor común. Y quedó adentro del paréntesis menos 2. Estamos trabajando aquí arriba. Sale x, menos 2 lo puede pagar. Y 1 no puede pagar x porque ya no tiene, entonces queda 1 sobre x. Pues vamos a poner que el 1 no pudo pagar completo. Quedó debiendo. Y ahora sí, y ahora vamos a tachar todo lo que podamos. Sería la x con la x. Las fracciones de x tienden a 0. Esas potencias de x en el denominador y arriba número, esto hace que tienda a 0. Quedaron vivos, entonces, si no estamos mal, menos 2 a 0, arriba. Abajo, un menos muy importante, que es muy fácil que lo podemos dejar botado ahí, menos. Dentro de un paréntesis, raíz de 5, los otros son ceros. Y raíz de 5, el otro es 0. Entonces, queda 2 positivo, 2 veces raíz de 5. Sería 1 sobre raíz de 5. Y en la calculadora ella te diría raíz de 5 sobre 5. Porque lo racionaliza, ¿verdad? Posiblemente. Entonces esa es la respuesta final. Voy a ponerla más bonita. Raíz de 5 sobre 5 ya racionalizada.
Entonces, de saber qué es evaluar ya ahí el puro final. Entonces, pues nada, eso es un formato común. Ahorita lo que era tedioso era tanto término dentro de las raíces, pero yo le voy a tomar fotos y mandárselas. Me da un segundo para darlo en Profe, vertical. Dime. aún no puedo intuir lo que hace aquí en verde, de cuando, por ejemplo, 1 sobre X tiende a 0. Todo esto, ¿por qué? ¿De dónde sale realmente? X tiende a infinito. Entonces, 1 entre algo infinito tiende a 0. Eso es lo que tenés que como que memorizar, digamos. Ya te voy a explicar. Ok, este paso es una ley o una propiedad, esto de acá. ¿Ves? Aquí hay dos cosas, la simplificación normal de álgebra y esto es una potencia de X vertida, digamos, está en el denominador y eso tiende a 0 cuando X tiende a infinito. Entonces, digamos, si X es menos 1000, 1 entre X es 1 entre menos 1000. Digamos que el menos es un valor ahí que no sea tan importante, lo importante es esto, cuál es el comportamiento de esto. En tanto más ceros le pongas a la X, más ceros va a tener el denominador, entre más, un número más grande vas a dividir a la unidad, eso tiende a 0. ¿Ves? En tanto más grande la X, aunque tenga un menos, no importa, aunque tenga un menos, el inverso va para 0. Entonces, cuando X tiende a más o a menos infinito, entonces 1 sobre X a la algo, la 2, 3, 4, 5, así, eso tiende a 0. ¿Ves? La potencia de X tiende a 0. Eso lo vimos como una Profe, ley. Ajá. La es pizarra. como lo del 0,9 periódico tiende a 1. Es algo así. No, en matemática, eso del 0,9 es un asunto numérico ahí vacilón. 0,9 periódico, eso es igual a 1. Es igual a 1. Porque esto es una suma infinita que da 1. Lo que ahorita te estaba diciendo ahí es como 1 entre 0 da infinito. Entonces, 1 entre infinito da 0. Ponele así. Pensarlo como que lo intercambiaste. Está bien. Okay. Lo puedo Como que memorizar. se reparte infinitamente hasta agotarse. Ajá, es como lo de ahora de que una pizza dividida entre 1 millón de personas, ¿verdad? Entonces, digamos que llenamos un estadio de personas y llevamos solo una pizza para darle a todo el mundo. A cada persona le toca casi 0, casi nada. Entonces, eso es lo de ahorita. Y nada más que deja de pensar en el negativo, ¿verdad? Entonces, X tiende a infinito. Entonces, 1 entre infinito tiende a 0. O sea, ¿qué sería repartir una unidad entre un número muy, muy grande? Es casi 0, esa división, ese cociente. ¿Ves? Entonces, esa es la regla que se usa aquí. En la pizarra, yo sé que la apunté como una ley, resumiendo lo del folleto. Justin es el que me está preguntando, ese es de cálculo 1. Ahorita busco la imagen, creo que le tomé foto. A ver, no le he tomado foto a la clase. Ya, ok, ya te lo reenvío. Ahí eso lo apuntamos en la pizarra, que hay una regla que cuando una función tiende a más infinito o menos infinito, 1 entre la función tiende a 0 y que lo que usamos es 1 entre x a la n tiende a 0 cuando x tiende a infinito. Y ahí lo explicamos. Ahí si querés ves ahora en el celular, en el grupo. Ok, gracias, profe. Cuando se va la batería, se va la clase, ¿verdad? Voy a ver qué me faltaba explicar. Agarré 2 de desarrollo. Y me faltó el de continuidad. Este lo podemos hacer chiquitito aquí. A ver. Uh-huh. Que hay un ejercicio de continuidad de una función definida por trozos y pueden preguntar, digamos, límite por la izquierda, límite por la derecha. Entonces es continua. ¿Qué tipo de discontinuidad tienen en este otro número?
¿verdad? Como mezclar en varias preguntas el puntaje que uno va a asignar. Algún puntaje es puro, mero cálculo de límites, ¿verdad? Para los de eléctrica, pues habíamos hablado de que ahí en esas secciones, ahorita este ejemplo no es así, pero digamos que en estas secciones puede haber logaritmo, exponencial, seno, coseno, tangente, cosas sencillas de evaluar, y si hay algo indeterminado que sea como fácil de entender. Ve este ejemplo, por ejemplo acá la función está partida en 3. Tiene, bueno, a mí me faltó como redactar un poquito. Yo lo agarré de una fuente ahí, ¿verdad? Que me encontré en inglés como para buscar ejemplos que no hubiéramos trabajado. Y tal vez aquí lo que falta redactar es el dominio de la función para ver una cosa. Ese folleto no venía redactado de eso. Es como una pregunta trampa aquí. Ahí hay una pregunta trampa con la función. Digamos, en el ejercicio original decía que estudie las discontinuidades, nada más. Entonces, el ejercicio yo entendí que había una trampa, por ejemplo, porque la función definida para menores que 0 es este criterio, y para -3 no está definido. No hay imagen para el -3. O sea, hay una discontinuidad en -3. ¿Ves? Entonces estaba como redactado así. Nosotros casi no lo redactamos así, tratamos de ser más legales, ¿verdad? Y en el asunto de que la función debe decir el dominio, por ejemplo, aquí sería, vamos a ver, aquí sería poner R quitando el 3 negativo hacia R, así debería decir la redacción del ítem, ¿verdad? Entonces, sí fijarse si arriba dice algo así como un dominio y que se ve una restricción o algo. Este ejemplo yo no redacté mucho, ¿verdad? Y les puse, calcule qué pasa en -3, directo, ¿verdad? En -3 no está definida la función. ¿Ok? La función no está definida. Sí, ponerle que hubiera dicho esto sería mejor. En -3, el límite daría límite se alcanzan a ver bien, ¿verdad? -3. Hay que usar el primer criterio, porque es para los menores que 0, y eso daría -6 sobre 0. Eso es una forma K sobre 0 y eso da infinito. Positivo o negativo, por la izquierda a la derecha. Bueno, el punto es que hay una discontinuidad y es inevitable que haya asíntota. Pues, eso es en -3. En 0 hay que estudiar por la izquierda y la derecha. En 0, ponle que acá el 0 y aquí también. Entonces, este criterio para la izquierda y este criterio, la cuadrática, para la derecha. Ahora, lo que ya hiciste en el primer paso no tiene que ver con lo siguiente, porque una cosa era calcular en -3 y otra cosa es calcular hacia el 0. Entonces, tener cuidado ahí. Cuando vuelvo a escribir se ve igual, así, 2t sobre 3 más t, la misma función, pero ahora hay que escribir cuando me acerco al 0 por la izquierda, ese criterio es el que vale. Da 0 sobre 3 y eso es 0. Ok, no tiene nada de malo. El límite por la izquierda es 0. El límite, cuando me acerco a 0 por el otro lado, se rige con otra fórmula, x cuadrado menos 3x, que evaluando simplemente da 0 menos 0, que es 0. ¿Okay? Entonces me está dando los límites laterales iguales y la imagen del 0, según esta tabla, corresponde con colocarlo en la primera función, que básicamente fue lo que hicimos, 0 sobre 3 y da 0, entonces da 0 también. ¿Es continua? Sí, es continua en el 0. Muy bueno que he dicho. Entonces es continuo, normal. Y lo que es para el 2 sería límite en 2. Toca hacer el 2 por la izquierda y el 2 por la derecha. ¿Okay? Entonces sería el 2
y el 2. Está en el segundo renglón y en el tercero. Entonces, la función para el lado de la izquierda es x cuadrado menos 3x. Y la función para el lado de la derecha es la otra, la racional. Ahí puse x, ¿verdad? Perdón. Era t. Era t. Que ni me fijé. Me está abandonando la tablet también. Sí está conectada, ¿verdad? Todavía. Ya resolví. No sé si me entendieron, perdonen, es que aquí era una T. ¿Sí? Porque la función es en la variable T. Lo que quería decir ahí. Entonces, bueno, para el 2, por la izquierda, evalúo el 2. Para el 2 por la derecha, evalúo el 2 y ya. Vamos a ver qué nos da. Nos daría 2 a la 2 es 4. 3 por 2, 6. Menos 2. Menos 2 es un límite. Y el de la izquierda. Por la derecha es poner 2 a la 2 menos 8 entre 2. Eso sería 4, le quito 8, quedo perdiendo 4 entre 2, da menos 2. ¿Está bien? Y la imagen de 2 tiene que estar definida. Entonces, la imagen del 2, según esto, donde hay una desigualdad, pero con una barrita abajo, significa igual. Entonces, si la t vale igual a 2, es con esta fórmula. Le calculamos la imagen, que es básicamente cuando evaluamos este límite y dio menos 2. Entonces, yo evalúo de acuerdo a la función, ¿verdad? Y ya. ¿Coinciden las tres cosas? Sí. Entonces es continua en 2, ¿verdad? Hay continuidad en el 2. Y eso sería todo. Voy a dejar de grabar. Profe, Dime.